Muy buenas noches, estimados hermanos en Cristo Jesús. El día de hoy tenemos la oportunidad, la bendición de continuar con el estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad estamos dándole seguimiento al capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, en su capítulo 7, versículos 28 hasta el 28:1. Pero en esta oportunidad vamos a darle seguimiento al tema 1, que tiene autoridad, con el texto: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Vamos a tener palabras de oración, mis queridos hermanos, dando gracias a Dios y también a ustedes por estar en sintonía con el programa de Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, nuestro Padre Celestial, muchas gracias por la bendición de estar en este programa para el estudio de tu palabra según el Evangelio de San Mateo. Ayúdame, Señor, ayuda también al pastor Abdiel, que está aquí también para compartir el seguimiento de este estudio. Oramos porque esta palabra sea de bendición, de edificación de nuestros hermanos en Cristo Jesús y por las personas que están en sintonía, pero que aún no han hecho su profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Oramos porque tú te manifiestes, hagas tu voluntad y que esta palabra no regrese vacía. Oro a ti, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El punto que me corresponde dice: nuestra respuesta ante la autoridad de Jesús, según el versículo 1 del capítulo 8 de San Mateo. Mateo nos dice que cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Podemos suponer que esta no es tanto una referencia geográfica como espiritual. Ciertamente tenían que volver a casa por el mismo camino que Jesús, por lo cual era necesario seguirle. Pero con este verbo el evangelista quiere decir que tenían la intención de ser seguidores suyos y reconocerle como maestro. Es decir, una amplia mayoría de los oyentes del Sermón del Monte tuvo la siguiente reacción: nosotros vamos a ser discípulos de Jesús. Esta es, por supuesto, la única respuesta sensata ante la autoridad de Cristo. Si sus pretensiones eran ciertas,
y sus palabras verdaderas, si Él es realmente el ungido de Dios, qué necios somos si no le reconociéramos como Señor y Rey. Sin embargo, aquella reacción no iba a ser duradera si los capítulos 8 y 9 comienzan con Cristo envuelto en la adulación de la multitud. Acabarán con una nota mucho más sobria. Mateo nos enseñará que finalmente, a pesar de esa popularidad inicial, fueron pocos los que mantuvieron el compromiso de seguirle y en cambio algunos se alzaron abiertamente como enemigos suyos. ¿Por qué ocurrió así? Porque hay un precio que pagar. Si queremos ser discípulos de Jesucristo, Mateo nos lo explicará y lo hará por medio de la estructura interna de la sección en medio de historias que demuestran la autoridad de Cristo. Mateo coloca episodios que versan sobre las implicaciones del discipulado. Explica 9 señales poderosas del Señor, 3 grupos de 3 e intercala 6 relacionados con el discipulado, 3 grupos de 2. Podemos tabularlos de la siguiente manera, que nuestro pastor Abdiel López le dará esa continuación al estudio de nuestra respuesta ante la autoridad de Jesús. Hermano pastor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, qué bueno poder estar con ustedes y vamos a continuar, como bien lo decía nuestro hermano Vicente, con estas secciones que son prácticamente 9 episodios de milagros y 6 episodios que tienen que ver con el discipulado. Se los menciono rápidamente. Por ejemplo, comenzamos desde el capítulo 8, verso 2, donde encontramos la sanidad de un leproso. Luego encontramos la sanidad de un siervo del centurión en el verso 5, siempre del capítulo 8. En el verso 14 encontramos la sanidad de la suegra de Pedro. En el verso 23, cuando el Señor calma la tempestad. En el verso 28, el exorcismo de los gadarenos. En el capítulo 9, verso 1, el perdón y la sanidad de un paralítico. Y luego más adelante encontramos la sanidad de esa mujer que tiene flujo de sangre, la sanidad de 2 ciegos en el verso 27 del capítulo 9 y la sanidad de un endemoniado mudo en el verso 32. Son 9 milagros que nos hacen ver de una manera impresionante a Jesús. Y luego hay 6 episodios de discipulado, que es lo que implica ser discípulo. Aquel discípulo que quiere enterrar primero a su padre, habla del llamamiento de Mateo y su banquete, habla del ayuno de los discípulos, habla también de la necesidad de obreros en la mies y la autorización o la validación que Jesús hace de los discípulos. Si estos 3 bloques de milagros tienen el efecto de asombrarnos ante la majestuosa autoridad y el divino poder de Jesús y nos invitan a postrarnos ante Él, es decir, los milagros nos hacen ver, wow, ese poder, esa autoridad impresionante en esta sección, desde el verso 2 del capítulo 8 hasta final del capítulo 9, nos hacen ver esa majestuosa autoridad. Los 3 bloques dedicados a estos milagros nos impresionan,
Pero hay 3 bloques también dedicados a los temas del discipulado, especialmente señalando el precio del discipulado, el costo de ser discípulo. En el primer bloque, que es del verso del discipulado, precisamente hablando, del verso capítulo 8, versos 18 al 22, Jesús mismo es quien pone las condiciones de seguirle y no son fáciles. Exige el Señor. Ahora solo se lo estoy resumiendo, en su momento vamos a ir estudiando uno por uno, pero ahora solo a manera de introducción de esta sección que recién comenzamos la semana pasada, hoy le estamos introduciendo. En el primer bloque del costo del discipulado, el Señor exige abnegación y una dedicación total e incondicional a su servicio. El discipulado comienza con eso. Sí, los milagros nos impresionan. La invitación es a ser discípulo de Jesús, pero nos advierte el costo. En el segundo bloque que encontramos en el capítulo 9, versos 9 al 17, los discípulos tienen que afrontar la murmuración y las críticas de terceras personas. En este caso, la de los fariseos e incluso la de los discípulos de Juan el Bautista. En síntesis, podemos decir que la vida cristiana es costosa por cuanto despierta oposición en muchos. Y lo interesante es que esta oposición no se da tanto con gente que no conoce de Dios, sino de misma gente que ya conoce de Dios, pero que se niega a entender la autoridad de Jesús y el costo de ser un discípulo de Jesús. En el tercer bloque del capítulo 9, verso 35, y que en realidad termina hasta el capítulo 10, verso 4, el que da el segundo discurso didáctico, y de ahí comienza el capítulo 10, versos 5 al 42, cuyo tema es precisamente el precio del discipulado. Eso será opción de otro bloque de estudios. En esta sección, Jesús autoriza y comisiona a los discípulos a seguir en el ministerio que Él mismo que Él mismo ha comenzado y que ha encomendado. Y este envío o esta respuesta al discipulado es porque somos movidos por la misma compasión, investidos por la misma autoridad y entregados por el mismo cometido. Un cometido que es difícil y hasta cierto punto, en algunas ocasiones, ingrato por la respuesta, por la buena noticia que se anuncia, pero ingrato por la respuesta que se recibe de la gente. Ya sea entonces que las exigencias del Señor nos parecen duras porque la oposición de afuera es recia y crece, o porque la naturaleza del ministerio cristiano requiere sacrificio y abnegación, muchos que empiezan con entusiasmo acaban bien volviéndose atrás. No es sencillo. Por emoción no podemos comenzar esa respuesta ante el discipulado. Es relativamente fácil comprometerse con Cristo en la primera euforia de una predicación, especialmente si todos los que están alrededor parecen tomar la misma decisión. Por ejemplo, en la iglesia estamos todos juntos, todos amén, gloria a Dios, respondemos. Sin embargo, es una cosa muy distinta, es perseverar en este compromiso en medio de antagonismo y oposición. Eso siempre lo vamos a encontrar. El evangelista Mateo traza para nosotros el proceso por el cual algunos dieron marcha atrás. Cristo no ofrece ninguna comodidad material a los suyos, sino que advierte que tendrán que estar dispuestos a padecer escasez en algún momento de su vida, de su llamado. No porque Él quiera o porque sea regla o porque sea como un requisito de algo pasar escasez, sino son eventos que Él usa para nuestra propia formación. Por eso se requiere de una plena lealtad y exige ocupar el primer puesto en nuestro
afecto y en nuestras prioridades. En el capítulo 8, verso 22 dice Jesús: sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. La Reina Valera dice: deja que los muertos entierren a los muertos, a sus muertos. Hay un costo, hay una prioridad que Él espera de nosotros. Por eso esos momentos de tensión, de escasez, de antagonismo son parte de un proceso para nosotros mismos. El Señor sabe la respuesta, pero nosotros mismos tenemos que saber hasta dónde podemos llegar en nuestra lealtad hacia Dios. El Señor no durará en denunciar nuestra poca fe si somos amedrentados o nos dejamos amedrentar en las tempestades de la vida, como en el evento de la tempestad, que Él les dice: sálvanos, le dicen los discípulos, sálvanos que perecemos, y Él les dice: hombres de poca fe. El Señor no tiene problemas en reclamarnos, en denunciarnos nuestra falta de fe. Sin duda habrá situaciones en las que la gran mayoría rechazará a Cristo. Entonces sentiremos que compartimos su rechazo. Porque cuando nosotros llevamos la buena noticia, cuando nosotros llevamos el mensaje de Dios y somos rechazados, la gente en realidad no nos rechaza a nosotros, sino al que nos envió, y está rechazando a Dios mismo. Quizá nuestra confianza llegue a tambalear cuando vemos a Cristo tratado como blasfemo y su autoridad puesta en entredicho. El mismo Señor pasó en eso. Y no pasará mucho tiempo hasta que las críticas se vuelvan contra nosotros como discípulos suyos. La gente siempre nos va a reclamar a nosotros. Tenemos que soportar las burlas de la gente y sus descalificaciones. Todo esto, mis amados hermanos, nos obliga a definir posturas, o que dejemos bien claro, o tener la certeza si dejaremos de seguir a Cristo o ratificaremos nuestro compromiso con Él. Esas tensiones tienen ese propósito. ¿Caminaremos por la senda de la fe y la obediencia o por la incredulidad y el antagonismo? Solo hay dos opciones. La autoridad de Cristo siempre produce uno de estos dos efectos en la gente. Por lo tanto, además del tema de la autoridad, Mateo introduce en esta sección dos temas importantes que dependen de lo que ya se enseñó desde el Sermón del Monte hasta acá. Y corresponde a estas dos reacciones posibles ante las evidencias de la autoridad de Cristo. No hay duda. Recuerde lo que dijeron al final del capítulo 7. Este enseña como quien tiene autoridad. Y de esa autoridad estamos hablando. Después de esa enseñanza teórica, de esa enseñanza basada en el Sermón del Monte, así lo entendemos nosotros. Después de esa enseñanza, ahora vienen eventos poderosos, majestuosos, pero también vienen tensiones, y ver la majestuosidad y el poder de Dios, no solo el conocimiento y la manera en que maneja el discurso del Sermón del Monte, sino las experiencias que los mismos discípulos van a empezar a ver. En medio de eso surge esa evidencia de la autoridad de Cristo, y solo hay dos maneras de responder. Decidir: voy a ser un discípulo de Cristo, que es una respuesta positiva. El discipulado sería la respuesta positiva. Y el otro lado de la moneda sería: y la incredulidad, como una respuesta de rechazo, una respuesta negativa. En esta sección vamos a aprender lo que significa seguir a Cristo, y nos indicará cómo crecía poco a poco la resistencia de aquellos líderes religiosos que veían amenazada su autoridad por la superior autoridad del carpintero de Nazaret. Cuanto más aumentaba la popularidad de Jesús entre la multitud,
tanto más aumentaba el antagonismo de los escribas y los fariseos. Si Jesús es el Cristo, el Mesías enviado por Dios y el ungido por Él para ser el Rey universal, no nos cabe otra reacción razonable que postrarnos ante Él, que someternos a su autoridad y reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sin embargo, muchos escogen y escogerán el camino de la incredulidad. No creen o deciden no creer. Por eso, además de revelarnos la autoridad de Jesús, Mateo nos planteará la cuestión de cómo podemos responder ante esa autoridad. Nos invita, o casi que nos obliga a decidir si la acataremos o la rechazaremos. Es un mandato, es como una obligación. Ante eso usted tiene que tomar una decisión. O está con Él o está en contra de Él. Es simple, es sencillo, pero es directo. Mateo nos va a proporcionar las evidencias de su señorío para luego sugerirnos que, al igual que aquella multitud que seguía a Jesús después del Sermón del Monte, tendremos que definirnos, decidir de qué lado estamos. Finalmente, o al final, solo existen las dos opciones que acabamos de ver. ¿Es Jesús el Mesías? ¿Es Jesús el ungido, el Hijo de David, el Hijo de Dios? Entonces tendremos que claudicar ante su autoridad y reconocerle como Rey y Señor. Tendremos, sí o sí, que convertirnos en discípulos suyos. Pero si en cambio, por el contrario, quisiéramos eludir su señorío y seguir siendo los árbitros de nuestras propias vidas, entonces tendremos que concluir que Él es un fraude y unirnos a los escribas y fariseos al rechazar sus pretensiones mesiánicas. No creemos y rechazamos. Así que Mateo coloca a la puerta de esta nueva sección las llaves para su correcta interpretación. Si Jesús tiene realmente una autoridad que proviene de Dios, debemos seguirle, permitir que Él nos enseñe y sea el Señor de nuestras vidas. Nuestro discipulado es la contrapartida de su autoridad. Nos sometemos como discípulos a la autoridad de Cristo. La autoridad de Jesús significa que debo seguirle. El discipulado es eso. Por otro lado está el antagonismo como la única respuesta posible, contraria a la primera. Usted o me someto o rechazo. Esos dos temas son los que vamos a estudiar a partir de ahora. Y la idea, al final, no solo de este mensaje, sino todo este bloque de mensajes que estaremos hablando, usted tendrá que tomar una decisión también. Todos tenemos que tomar una decisión de qué lado estamos. O reconocemos a Jesús y decidimos ser sus discípulos, o le rechazamos y decimos estar en contra de Él, como los religiosos de ese tiempo, como los fariseos, como los saduceos, como aquellos que negaban la deidad de nuestro Señor. ¿Y por qué es importante entonces que nos definamos? Claro que es importante, pero ¿por qué? Porque según cómo reaccionemos ante la persona de Jesús, nos juzgamos nuestro destino eterno. Nuestra reacción definirá nuestra eternidad. Un tema central que vamos a estar viendo también en esta sección es la gloriosa consecuencia de seguirle y la trágica consecuencia de rechazarle. Tiene implicaciones eternas. Cristo pone al mundo religioso al revés. Muchos hijos serán excluidos del reino. Aquellos que quieren merecerlo no entrarán.
y por el contrario, muchos pecadores, aquellos que todo mundo piensa que no pueden ser incluidos, serán incluidos. Nadie será incluido en base o con base a su propia rectitud, al margen de su fe en Cristo. Nadie que le siga a Él será excluido por muy pecador que haya sido. Son los dos extremos. Estamos acostumbrados a entender la salvación y la perdición en términos de fe o incredulidad. Recordemos entonces que el objeto de la fe salvadora no es un credo, sino una persona. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, que los que creen en Él serán salvos, y que creer en Él no consiste solo en suscribirme o anotarme en el libro de aquellos que creen en Él, anotarme en el dogma de su autoridad como hijo de Dios, sino requiere que nos sometamos a esa autoridad en obediencia y en una constante fidelidad. El reino, entonces, es para los verdaderos creyentes, los que se postran delante de Jesucristo y aquellos que le siguen como discípulos fieles y obedientes. Quiera Dios que esta enseñanza, que este desafío nos sirva a todos nosotros. Le invitamos a que nos acompañe en esta sección. Ahora terminamos el capítulo 7 y comenzamos el capítulo 8. Y vamos a, como se lo expliqué en estos bloques, vamos a ir aprendiendo. Vamos a ser impresionados por la autoridad de Cristo y vamos a tener que reaccionar ante esa autoridad, pero nos va a hablar también, esta enseñanza va a girar en torno a el costo de seguir a Cristo. Así que le animo a que siga con nosotros en estos próximos estudios. Pero de momento hoy le advierto, le anuncio, le preparo para que tome una decisión. Si quiere tomarla hoy, si hoy es un buen día, está bien, pero si no, estudie con nosotros. Y no le hablo precisamente a gente que no conoce a Cristo, aunque gracias a Dios por aquellos que por primera vez nos ven y escuchan este mensaje. Quédese con nosotros, que para usted también es. Pero aún aquellos cristianos, aquellas personas que han ido a la iglesia, que van a la iglesia, que dejaron de ir a la iglesia, que han leído la Biblia, que conocen algo de Dios, le invito a que usted se prepare para tomar una decisión. O cree en Cristo o cree contra Cristo. Es su decisión. Tome una hoy. Quiero terminar este tiempo invitándole en oración a que Dios nos abra los oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender el costo del discipulado y no solo ser impresionados por el poder y autoridad de Cristo. Sin duda aquellos que salieron después del sermón del monte y dicen: este enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos, y esa autoridad y esa expresión demanda como una decisión, entonces me haré su discípulo. Y esa es la idea y ese es el desafío, para que decidamos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a orar. Señor amado, ayúdanos a discernir y a entender tu autoridad, no para con otros, sino para con nosotros mismos. Y de esa manera, danos la fuerza, el valor, la sabiduría, la decisión de decidir someternos a tu completa autoridad, a tu completo señorío, de ser discípulos fieles y obedientes. Señor, queremos serlo. Ayúdanos a entenderlo a la luz de tu palabra. Gracias por este estudio que nos invita y nos desafía a eso. Pido que bendigas a mis hermanos que están allá viendo esta transmisión, que les cuides, que les guardes, que les ayudes a tomar esta decisión. Y cualquier necesidad que ahora tengan, Señor, que tú seas propicio a ella, que puedas ayudarles, que puedas rescatarles, que puedas sanarles, que puedas proveerles. Pero que no sea esa la motivación, sino porque al ser sorprendidos por tu autoridad y tu poder,
decidamos seguirte como discípulos fieles y obedientes. Gracias por este tiempo y esta oportunidad. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a todos aquellos que están viendo esta transmisión. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros, amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Que la gracia, el amor, el cuidado de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Le pido al Señor que bendiga sus vidas. Recuerde que somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde la villa de San Juan Zacatepeques, Guatemala. Cuídense mucho, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Con el favor de Dios, nos vemos pronto.